Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la sesión de hoy. Por allí, más al rato voy a subir algunos ejercicios relacionados con la evaluación que vamos a tener. Es probable que lo encuentren, más bien voy a ver que lo encuentren en la unidad 3, que es donde estamos ya trabajando. Estoy ordenando nuevamente la distribución del material donde debe corresponder. Entonces, si no, vayan buscando siempre donde estemos avanzando ya en la organización también en nuestro curso. Bueno, entonces vamos entonces a dar un inicio de un tema más, que se llama energía potencial. El título es avanzar un poco más en lo que es trabajo y energía. Entonces, seguimos en lo que es energía. Nada más que es digamos, un tipo de energía un poco especial, que hay que saberla tratar. Bueno, desde luego que hay que leer un poquito la parte teórica, pero aquí pues vamos a hacer la deducción y cómo se utiliza esto. Bueno, imaginemos que tenemos una trayectoria como esta, vertical, sobre la que estamos colocando una partícula, por ejemplo, que empiece aquí. Y todas las partículas sabemos que tienen peso. Cuando va por acá, pues evidentemente sigue con su peso. Aquí llega a una posición, digamos, menor, su peso se conserva. Vamos a suponer que tomamos una referencia aquí, que le podemos llamar plano de referencia. También en algunos textos lo pueden encontrar como nivel dato. Bueno, de tal manera que ahora nos fijemos en las posiciones que va tomando la partícula. Y por ejemplo, allí tenemos una distancia y. Le asignamos positivo porque está arriba de esa referencia o plano de referencia. Bien, cuando ya estamos por acá, entonces la partícula sigue bajando, pero ya está en una parte que podemos llamarle negativa. Bueno, por ejemplo, nada más así de una manera muy breve, la energía potencial así para ver qué es. Esa es la capacidad de hacer trabajo. Es una capacidad de hacer trabajo. Dentro de ellas están la gravitacional, la debido a los resortes, y así se van identificando diferentes tipos de, de energías potenciales. Por ejemplo, se denota por cuando encuentren, pues en física, generalmente es la V mayúscula, me está representando energía potencial. Para que no, esto me está representando. Bueno, entonces, por eso va a aparecer aquí esa simbología. Por eso era necesario aclarar qué es V mayúscula. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, respecto a la referencia más alta, como
como es peso de lo que estamos refiriendo, quiere decir que W es igual a masa, gravedad. Entonces, por eso le podemos llamar energía potencial debido a la gravedad. Para aquí, de aquí hacia arriba, ya quedamos que es positivo. Pero positivo es otra vez W, y vean que es fuerza a distancia, igual que el trabajo. ¿Sí? Bien. Aquí, entonces, la altura es la que me permite realizar trabajo. Entre más alto esté un cuerpo respecto a una referencia, más posibilidad de trabajo de hacer. Cuando ya estamos aquí donde la referencia, o sea, la distancia se terminó, podríamos decir que la energía potencial ya se volvió cero. Hay peso, pero no hay distancia, no hay altura. Cuando ya estamos aquí, la energía potencial debido a la gravedad se fue a la parte negativa. W, Y. Voy a ponerle más, donde se vea más. Pues esta es su trayectoria. Entonces aquí ya está energía potencial y decíamos pues que menos W, ahí ya se nota más. Ahí está. Entonces así se identifica la energía potencial. Pues ya apareció que es fuerza a distancia. Bien, eso sería en cuanto a debido al peso, o sea, energía potencial debido al peso de los cuerpos. Podemos decir de esta gráfica. Energía potencial debido al peso de cuerpo. Es lo que hemos visto en este momento. Bueno, pero no solo ese tipo de energía hay. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la energía potencial elástica. Entonces, cuando un cuerpo se puede deformar, sabemos que es capaz de, o sea, esa capacidad de deformación, y si regresa a su posición original, decimos que se comporta de manera elástica. Bueno, entonces imaginemos que aquí tenemos un apoyo. Colocamos en él un resorte, cualquiera, obviamente que tiene una importante rigidez, y lo unimos a una partícula, un cuerpo. Bueno, vamos entonces a, voy a hacer otro dibujo por aquí. Entonces aquí, observamos que el resorte se estiró. Digamos que aquí está libre, no se estira ni está comprimido. Y aquí ya automáticamente vemos que está estirado. Podemos tomar una referencia. Por ejemplo, aquí está libre. Bien. Entonces aquí observamos que ya se estiró a una distancia S. Aquí, por ejemplo, la energía potencial elástica es igual a cero porque está libre, ni estirado ni comprimido. Aquí, energía potencial elástica positiva, 1/2 de K por S cuadrado. Pero obviamente que esto es para demostrar esa fórmula. Y la otra posibilidad es que
este resorte. Y observamos que también se comprimió S. Entonces su energía potencial va a ser igual. También, siempre esta es positiva, un medio de K por S cuadrado. A diferencia en el caso de los resortes, a diferencia del trabajo y energía, aquí es positivo. En cambio, en Y ambos son el trabajo positivos. se había puesto como que era trabajo negativo. Inge, ahí ambos son positivos. ¿Perdón? Ahí ambos son positivos. Sí, así es. Se comprima o se estire, ambos son positivos. Así es. Eso es lo que aclaraba ahorita. A diferencia de lo que era trabajo y energía. Así es. Bueno, en el caso obviamente, hablando de resortes, aquí sí hay positivo y negativo. Bueno, entonces allí tenemos dos tipos estamos combinando. Vamos a entonces a pasar a otro caso. Vamos a suponer ahora que de los dos que ya hablamos, elástica y debido al peso de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener un resorte. El resorte, colocamos sobre él, o en él, una partícula. Entonces, el resorte, ¿qué hace? Intenta retener el resorte. Entonces, es una fuerza de tipo elástico. Mientras que el peso de la partícula tiende a estirar el resorte. Entonces, son las dos fuerzas. Bueno, tomemos, por ejemplo, un plano de referencia. Y luego, hasta donde se encuentra la partícula. Bien, entonces aquí obviamente que ya revisamos que existe un desplazamiento. Y aquí podemos decir que está S1 y aquí al final S2. Sus posiciones que está tomando S, está en S. Entonces aquí podemos decir que está en nuestro plano de referencia. Eso sí es siempre hay que indicarlo de dónde para poder dar signos. Entonces es un plano de referencia ahí donde estoy apuntando esta nota. Bueno, eso me lleva entonces a combinar, ¿sí? A combinar la energía potencial total. Entonces es una energía para este caso que es debido a la gravedad y debido a la fuerza elástica del resorte. Y como dijimos, es capacidad de hacer trabajo. Moverse una partícula de una posición 1 a una posición 2 es realizar trabajo. Pero eso entonces es un cambio de energía potencial. Podríamos llamarle esta energía potencial 1 menos una energía potencial 2, lo que tiene, digamos, aquí es cuerpo, y luego otra, aquí es V2, está saliendo pues de este cambio de posición. Bien, pero ahora observamos que W está debajo del plano de referencia. Entonces, quiere decir que energía potencial es igual a menos W por la distancia que se está desplazando. Y como quedamos aquí que del resorte es positivo, que es un medio de K por el estiramiento que está sufriendo, es ese cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso sería, digamos, esto es lo que se llama esto, lo vamos a poner así, función
potencial. Estamos combinando más de un tipo de energía potencial. Bueno, vamos entonces, voy a seguir por este lado. Anotemos siguiente, entonces, para identificar bien. Entonces, si la partícula, si esa partícula se mueve de donde está la posición de S1 a S2, ya explicaba hace un ratito. Se ve que el trabajo, entonces, es el trabajo de quién, de W y Fs, y del resorte es entonces el trabajo que va a moverse de 1 a 2 la partícula, energía potencial 1 menos la energía potencial 2. Entonces esto es igual, esto quedamos que es menos W por S1, ¿sí? Más un medio de K, en este caso es S cuadrado, S1 al cuadrado, ¿sí? Menos, aquí vemos menos, que sería el peso con la posición 2, por ese 2, subimos, ¿sí? Por ese 2, menos un medio de K, la constante del resorte, pero por ese 2 al cuadrado. Entonces ahí está la ecuación que estamos, pues, en este caso los dos, ya ven, S1 y el trabajo debido al peso, corregir esto un poco más. Entonces se ve que se dijo que está debajo del nivel de referencia, entonces negativo. Bueno, esto lo podemos sacar como factor ¿quién? A W, porque es el mismo. ¿Dónde está el cambio? Desde S2 menos S1. Y eso es trabajo. Y menos, tenemos ahí un medio de K por S1 al cuadrado, menos un medio de K por S2 al cuadrado. Esa sería la ecuación ya combinada las dos. Ya se vio aquí que W depende del cambio de estiramiento, de cambio de posición, S1 a S2, pero también lo sufrió el resorte. Y esa sería entonces la combinación de los dos tipos de energía, debido al peso y debido a la gravedad. Vamos a ver otro teorema que se llama, pues, conservación de la energía. Está ya identificada la energía potencial. Y nos vamos a algo que, como pasó con el trabajo y energía, ahora tenemos que hay algo que se llama conservación de la energía. Eso. Bueno, bien, esto, ¿cómo se trata? Vamos a empezar para identificar. Existen lo que se llaman fuerzas conservativas, para empezar. ¿Sí? Conservativas. Como por ejemplo, W, ahorita vimos el
otra fuerza debido al resorte. Al menos estas dos tenemos. Y así podremos ir buscando algunas otras. Y otro tipo de fuerzas. Existen otras fuerzas no conservativas. Por ejemplo, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción no se disipa esta, ya sea en forma de calor, generalmente. Hay otras que son, por ejemplo, una explosión, el ruido, y son maneras de que se manifiesta la energía, pero no las podemos conservar, y así podríamos. Bien, podemos entonces proponer que si la sumatoria de todos los trabajos efectuados al mover un cuerpo de 1 a 2 debido a fuerzas conservativas. Sean conservativas, estas son. Y lo que acabamos de hacer, energía potencial final puede ser entre energía potencial 1. Bien, y las no conservativas, pues estas no las podemos tomar en cuenta porque hay pérdida, pero sí existen. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que sumatoria de trabajo de 1 a 2, pero de fuerzas no conservativas existen. Entonces, podemos decir que la ecuación del principio del trabajo y la energía es esto. Volvemos a hacer referencia a lo que ya vimos, es lo que ya vimos. Por ejemplo, T1 más, en este caso va a ser, como es capacidad de trabajo, decíamos, entonces va a ser energía cinética más energía potencial, más una sumatoria de trabajos de 1 a 2, no conservativas, conservadoras, no conservadoras. O sea, sí existe, pero finalmente nada más tomamos en cuenta que eso se va a perder. Entonces nada más va a ser T1 más B1 igual a T2. Aquí es como le ponemos 0, porque no, aunque sabemos que existe. Bueno, entonces esto nos lleva a establecer esto. Lo que tengo aquí, T1 más energía potencial 1 va a ser energía cinética 2 más energía potencial 2. Esto es lo que llamamos conservación de la energía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén diseñando a lo mejor una tubería, bueno, muchas piezas, van a encontrar que hay una fuerza que siempre va a disminuir la eficiencia de los equipos, de algunos elementos estructurales que nos sirven para resolver un problema, como son las tuberías en el caso de drenaje, de agua potable, en fin, todo lo que tenemos que construir alguna vez. Bueno, entonces esto, digamos, es la parte como deductiva, pero lo veamos de una manera un poco más descriptiva. Entonces hagamos el siguiente planteamiento. Está grabando. Vamos entonces. Aquí más.
voy a salir, creo que así, ahí se va a hacer, muy bien, listo. Bueno, continúo. Bien, vamos a suponer que a una determinada altura colocamos cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una pelota. Empieza a descender y llega hasta una posición final. Entonces, esa posición final, pues, va a ser siempre pues, el suelo, ¿no? Entonces, ya llegó al piso. Pero bueno, ¿qué sucedió en esa trayectoria? Imaginemos que aquí estamos por convenir. Pues digamos que está, si todo le llamamos aquí, de acá hasta llegar al piso, le llamamos H, pues que una propuesta que sea H sobre 2 puede ser cualquier posición. Pero bueno, lo hagamos por facilidad que sea H sobre 2. Bien, podemos decir que E, en este caso, E va a ser igual a energía, que puede ser potencial a energía cinética. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que E es igual a T1 más energía potencial 1. Cuando estemos aquí, la energía va a ser, por ejemplo, T2 más energía potencial 2. Cuando ya está aquí en el piso, va a ser energía, voy a llamar T3 más energía potencial 3. Tres posiciones. Bien, aquí podríamos apuntar que está la energía potencial máxima. Aquí ya lleva digamos, aquí energía potencial máxima, y si B es igual a 0, energía cinética igual a 0. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad que toma el cuerpo. Aquí lleva de los dos, energía potencial y energía cinética. Lleva de los dos. Va en movimiento. Aquí ya la velocidad es diferente de 0. Aquí estamos proponiendo que D sea igual a 0, aunque puede partir con la velocidad si lo lanzamos. Aquí ya podríamos decir que la energía potencial es igual a 0 y la energía cinética es máxima. Ya llegó hasta el piso. Bueno, entonces aquí ya tenemos la energía potencial que tenemos allá. Vamos a poner aquí, E es igual a T1 más B1, así como lo he puesto ahí. Cuando estamos aquí, ya vemos que la velocidad aquí es diferente de 0, me faltaba ese símbolo. Entonces, como ya lleva velocidad, va a ser E, va a ser una energía cinética 2 más potencial 2, y va cambiando la altura.
Y aquí pues va a ser que E es igual a T3, ya lo tengo ahí al lado, más B3, en este orden. Muy bien, pero eso pues, es lo que estamos suponiendo. Pero anotemos algo para convencernos. Entonces, cuando esa pelota está a una altura, en este caso es H total, entonces allí va a ser que la energía es igual a lo que ya tenemos escrito, T1 más energía potencial 1. Esto es igual, como B0 es igual a B aquí es 0, entonces ya es lo que establecimos aquí, es hacer 0 la energía. ¿Y de qué depende entonces energía potencial? De la altura, es WH. Por lo tanto, esta suma pues es WH. Esa es la energía que hay cuando estamos allí. Ahora, cuando la pelota ya se movió en lo que habíamos propuesto, que ya se encuentra en H sobre 2. Sabemos que ya velocidad final es igual a la velocidad inicial de estas fórmulas. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante, más 2 veces la aceleración que es de tipo constante. Bien, pero ahí se habla de ese cambio de posición, ¿verdad? De dónde entonces vamos a obtener un resultado. Entonces aquí vamos a encontrar que la velocidad es igual a la raíz de 2G, este 2, este 0. Bueno, aquí ya, sí, ya trae una velocidad inicial, la que tenía ahora sí que ya estamos en la posición, porque esta es la velocidad 2, la velocidad inicial que ya empezó que tenía arriba. Bueno, pero esta entonces se simplifica, siendo 0 entonces nada más nos quedó, ¿qué cosa? 2 veces, en este caso AC es la gravedad. Entonces ahí se simplificó y nos quedó que es 2 veces G por la diferencia de, en este caso, H sobre 2. ¿Sí? Es decir, S menos S0 es esta distancia, que es H sobre 2. ¿Sí? Bien. De tal manera que entonces aquí observamos este 2 con este 2 y finalmente se redujo a GH. Eso es lo que tenemos aquí, la velocidad que tiene cuando está en esta posición. Ok. De tal manera que la energía entonces va a ser igual a T2 más energía potencial 2. Bueno, entonces aquí tenemos que esto va a ser igual a un medio de W sobre G, que es masa, para que me dé energía cinética, y su velocidad. La velocidad ya quedó que es esto. Entonces es la raíz de 2 de GH, esta GH, pero que está elevada al cuadrado, según la fórmula que tenemos de velocidad al cuadrado, y más, aquí me hace falta la otra parte, W por H sobre 2. Es decir, esta es energía cinética cuando ya va aquí, ya lleva la velocidad diferente de 0, que depende pues en este caso la velocidad final que ya lleva en esta posición, pero el peso aún, aquí si ponemos que este es el peso,
aquí obviamente está, eso se conserva. Bueno, este todavía tiene posibilidades de hacer trabajo de ¿qué? W por H sobre 2 y está todavía arriba de nuestra referencia. Aquí sería nivel de referencia o nivel dato. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplificar. Entonces, al simplificar, esto debe ser elevado al cuadrado, va a ser GH, W, en fin. Haciendo esas operaciones algebraicas, esto, también te voy a ponerle aquí, va a ser entonces WH. Que observemos que con este es lo mismo. ¿Sí? Entonces, se está cumpliendo lo que estamos llamando conservación de la energía. Entonces ya vieron aquí algebraicamente, esto lo vamos, aquí sería H sobre 2, aquí sería GH entre, como está elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí esta G, con esta G se van a anular. Entonces ahí es donde tenemos H sobre 2 en esta parte, y H sobre 2, al sumarlos, nos va a dar ese WH. ¿Verdad? Bueno, bien. Nos vamos a la última parte, esta de aquí, hasta cuando ya llegó cuando la pelota, entonces cuando la pelota llega al piso. Entonces H ya se volvió 0. Bueno, aquí pues lo que nos va a dar es que la velocidad va a ser igual a 2GH. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va, aquí en lugar de H sobre 2, vamos a poner H. Y ahí es donde automáticamente ya tenemos la velocidad en este punto. Es decir, así de sencillo podemos llegar a esta. ¿Sí? Aquí era GH, aquí es donde está. ¿Sí? Aquí será GH, pero como H son dos, en este caso era un medio de donde íbamos aquí. Aquí ya creció totalmente toda la H. Bueno, entonces esa es la velocidad que lleva la partícula cuando ya llegó hasta aquí. Bien, entonces eso va a producir una energía que estamos llamando T3 más B3. Bien, esto va a ser igual a un medio de W sobre G, que es la masa, y tenemos que la velocidad es igual a 2, pero es raíz, es la raíz de 2GH, pero elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado allí, pues es quitarle esa raíz, simplificamos, y encontramos que es precisamente WH. Aquí era agregar. O sea, ¿qué sucedió? Que ya no tenemos altura. Entonces esa T3 sería 0. Perdón, V3. De tal manera que esto es lo que ya teníamos, que es WH. Entonces siempre, ¿qué es la que está pasando? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es de que aquí tiene mucha energía potencial. Aquí lleva un tanto de energía potencial y cinética. Cuando llega aquí, toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Por eso aquí ya. ¿Por qué? Porque ya no hay altura. Bueno, entonces es una manera de probar que la energía se conserva. Y eso es lo que, de allí sale pues este principio de la energía, de conservación de la energía. Bueno, quizá ahorita, bueno, números y aprende texto, lo que sea,
no se trata de eso, jóvenes, sino que se trata de para qué les sirve, que tenga una razón de que existan estos temas en nuestro curso. ¿Para qué? Para que cuando ya ustedes estén en un proceso ya de análisis, diseño y todo lo que van a elaborar más adelante, pues las bases están en estos cursos. Y si desde aquí ya sé para qué me sirve, pues creo que la motivación debe subir, debe ser mayor y eso nos va a despertar más el interés por investigar. No dudo que ustedes van a ver muchos investigadores de todas las disciplinas. Por ejemplo, en el Estado hay un recurso muy amplio en el Estado de Chiapas, que es el agua. Y vamos a suponer que hacemos un levantamiento de toda la trayectoria del río Grijalva, que es donde ya hemos aprovechado el agua, obviamente aparte de agricultura y todas otras maneras de aprovechar el agua, pues en energía. Vamos a poner que la parte más alta del río es y así va, hasta que llega a una, digamos, hasta aquí del mar. Ahí. Vamos a poner que podemos ir. Por ejemplo, aquí voy a hacer un poco más las curvas, los cambios, que nos ayuden a identificar más en cómo se aprovecha. Entonces, imaginemos que aquí hay una parte así, un poco plana, y que aparece otra parte. Y el ingeniero es ingenioso y dice aquí se puede aprovechar, y así. Bueno, entonces un perfil, digamos, de todo lo que es el desarrollo del río. Y por ejemplo dice, bueno, aquí hay un lugar donde la topografía y todas las condiciones le permiten aprovechar la energía que trae el agua. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ah, sí, está un poquito borroso. Bueno, ahorita lo corregimos. Vamos a verla. Configuramos. En el video está. Definición está. Vamos a ver allí. Mejoró, ¿verdad? Bueno, mejoró un tanto. Bueno, entonces iba pues en el, ¿cómo se llama? Y por ejemplo, colocamos lo que se llama una presa. ¿Qué hacemos? Retenemos el agua. Pero luego por acá, ¿qué le hacemos? Pues ponemos una tubería y colocamos aquí una maquinaria, etcétera, ¿no? Y ya nos está dando energía, y ahí vamos, vemos todo, nos llega toda esa energía para que nos prenda el refrigerador, de la compu, etcétera. Vamos a poner que esta fuera la presa La Angostura, más conocida como La Angostura. Después seguimos el recorrido, sigue la demanda de energía y se aprovecha por otro lugar. Bien. ¿Por qué los signos? Por ejemplo, aquí el agua sale, aquí, y ¿qué es lo que nos han dicho? O lo que vimos ahorita. Por ejemplo, aquí estaba la H que acabo de dibujar. El agua, cualquier gotita de agua aquí, ya llegó hasta aquí. ¿Y qué hizo? Trae una energía cinética. Cuando está aquí cerrada la compuerta y todo, tiene una energía potencial que depende de la altura. Por eso, entre más alta sea la cortina, más posibilidades de producir energía por la altura. Cuando ya llegó aquí, ya salió esa gota de agua, ya no me puede producir energía aquí. Pero como se sigue el transcurso de esas partículas, y vienen y llenan esta otra presa.
Por ejemplo, aquí ya sería lo que conocemos como Chicoacén. Entonces ahí encontramos otro aprovechamiento, que colocamos aquí sus tuberías, aquí una máquina que va a producir energía, y otra vez. Y se sigue. Y aquí está mi nivel de referencia. Para aquí esas gotas ya no podían, ya estaba, si yo quiero producir, tendría yo que bombearlo, subirlo otra vez, pero eso pues creo que ya no sería, nos costaría pues poner bombas muy grandes y a lo mejor se gasta más energía que la que vamos a recuperar. Bueno, entonces aquí otra vez mi nivel de referencia, nivel dato, le pueden llamar. Aquí ya tenemos un H. Aquí era H1, a lo mejor H2, y ver cuál de las dos es más alta. Una que tiene mucha capacidad de guardar agua y la otra que tiene menor capacidad de guardar agua, pero mucha altura. ¿Por qué? Pues ahí tenemos el cañón del sumidero. Bien, seguimos y más adelante se encuentra otro lugar propicio y volvemos otra vez a retener el agua y igual se coloca un sistema, obviamente, tuberías, maquinarias, etcétera, y ya tenemos otro aprovechamiento. Entonces aquí depende de cuánto de altura le estemos dando ese cortito. Por más alta, pues más energía nos puede producir. Bien, hasta que llega el último aprovechamiento, vamos, pequeñitos actualmente, ¿está? Urinamos, y hace poco pues tuvo que trabajar su vertedor, etcétera, por tanta agua que llegó, y pues no, ya, pero retuvo una buena cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, aquí ya está su H, no es muy alta esa presa, pero tiene mucha cantidad de agua. ¿Por qué? Porque durante que va el río avanzando, se va juntando con muchos más ríos que van descargando sobre el Grijalbo, y entonces es un mundo de agua que llega ya al final. Hasta que ya aquí se vuelve a poner tuberías, maquinaria, etcétera, pero ya se acabó y se va sobre una planicie. Aquí más adelante, aunque queramos, ya no es factible y se fue al mar el agua, ¿verdad? Esto es precisamente lo que a lo que nos estamos refiriendo con ver este tema, la famosa energía potencial, cuando el agua, aquí tenemos capacidades grandes de guardar el agua temporalmente, y eso es precisamente lo que llamamos energía potencial, capacidad de hacer trabajo. Es decir, abro compuertas y entra en movimiento todo el agua. Y ahí es donde es muy importante este tema, aparte de otros tipos de problemas que hay que resolver en la práctica como ingenieros civiles. Bueno, por allí es uno de los tantos temas y situaciones que van a empezar a resolver algún día. Hacemos pues algo, pero al menos nos quede ya en la imagen plasmado que sí es algo muy útil conocer y saber de la energía potencial. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos cómo se puede ir trabajando esto. Un ejemplo. Dice que un pequeño bloque es este bloque que tiene, entonces tiene peso W. Parte del reposo, eh, en el punto A, ahorita hacemos la figura. En el punto A, y se desliza entonces se desliza hacia abajo
de la trayectoria urbaniza. Trayectoria urbana. Entonces, determinar la velocidad del bloque. Cuando llega a los puntos del C, bueno, entonces veamos la figura para que nos podamos orientar. Dije, se volvió a desenfocar. Ah, otra vez, sí es cierto. Vamos a corregir. Ahora sí nos está dando un poco de... Ya trabajó bastante. Nos corregimos. Y vamos a esta. Ahí se compuso. Bueno, estaba en la parte del dibujo. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos así y así. Una parte más alta que otra. Se llega a un punto mínimo, se vuelve otra vez a subir. Bueno, ya está la trayectoria. Y sobre esta, pues dice que se coloca un bloque. Pasa aquí. Va a llegar a este punto mínimo. Sería aquí. Y va a llegar hasta este punto máximo. Bueno, tomamos una referencia que es lo que acabo de señalar sobre el bloque. Y si, por ejemplo, aquí le llamamos A, aquí B, C. Bien, entonces, obviamente que este viene de la parte más alta a la parte, digamos, más baja. Porque de aquí sería nada más llegar hasta aquí, ya no llegaría hasta allá. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tomamos un nivel de dato, un nivel de referencia. A partir de allí tenemos que, y se va hasta donde. Entonces aquí podemos decir que está el H de B hacia C, mayúsculas. Luego está el H de B hacia A. Así lo podemos denotar. Pues aquí está ya B. Bueno, entonces podemos hacer una configuración para indicar qué es lo que está pasando. Aquí, pues otra vez imaginemos que escaneamos la figura. Y ahí está. Bueno, vamos a ver qué. Indicamos, pues, por ejemplo, cuando estamos aquí, punto de referencia, pues tendrá el peso W, estamos en el punto A, nuestro nivel dato, ya tenemos por allí, ND, lo podemos llamar, pues obviamente a través de la altura H de A, ya está ahí. Bueno, aquí si dice el pequeño bot tiene parte del reposo, entonces aquí ya, ese es un dato. Parte del reposo, su velocidad es igual a 0. Bien, cuando ya va por acá, el punto más bajo, sigue estando su W, se conserva. Pero H, en este caso, ya es igual a 0. Pero ya lleva una velocidad, que le podemos llamar velocidad de B, no es 0. Bien.
Luego aquí llegará, o sea que sigue con este peso que se conserva, W. Estamos en el punto que ya tenemos H debe hacia C. Bueno, aquí entonces, ¿qué debe llevar? Una velocidad en C. Es lo que estamos representando. Bien, vamos a ver energía potencial. De acuerdo a lo que ya vimos. Estamos para entre A y B. Entre A y B. Esas son nuestras referencias. Tenemos entonces aquí una energía potencial en A más una energía cinética en A. Eso es lo que ese es nuestro modelo matemático. Y dice que se conserva la energía, y por eso usamos esta formulita. Y entonces dice que la energía potencial en B con energía en B se igualan con las energías de A. Bueno, entonces aquí H, o sea, en este caso W, aquí está W. ¿A qué posición se encuentra? En H de B hacia A. Aquí, aquí es donde está. ¿Qué encontramos en energía cinética es igual a 0 porque la velocidad es igual a 0. Luego en el punto B, ¿cuánto de altura tenemos? Ya ninguna. Ninguna lleva velocidad, pero ya no tiene altura. Entonces quiere decir que allí hay una energía potencial ya, en este punto, 0. Más, aquí, ahora sí, empezó que esto es igual a energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa, ¿sí? Que es W sobre G, por una velocidad que lleva en B, que es elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, esta W pasa dividiendo, etcétera, y ¿qué tenemos? Que H, que la velocidad en B al cuadrado sobre 2G es igual a esta H de B hacia A. Entonces, la velocidad, creo que es lo que nos pedían. Dice la velocidad de los puntos B y C. Entonces, la velocidad en B va a ser igual a la raíz de 2, lo que tenemos aquí, 2G por H de B hacia A. Ahí tenemos la primera respuesta. Sin datos, obviamente, nada más dándole la interpretación geométrica que tenemos. Bueno, luego para D, para A y C, ahora podemos agarrar desde para A para llegar a C. Bueno, entonces podemos volver a partir el peso, o sea, en este caso sería energía potencial en A más cinética en A. Debe ser igual por conservación de la energía cinética en C más potencial en C. Ese es nuestro modelo matemático. Entonces la energía potencial en A es igual a W por H de B hacia A. Su altura. Decíamos que en A no lleva energía, pero entonces en C es el peso, que ese se conserva, ¿sí? Pero, bueno, aquí sería, para que quede en orden, voy a poner así, BC y TC, así para que corresponda a lo que estoy poniendo. Entonces aquí sería H pero ¿qué altura? La altura que hay de B hacia C, más la energía cinética que tiene en este caso en C, que sería 1/2 de W sobre G para que sea masa, y la velocidad que lleva en C, que no la conozco, que es
elevada al cuadrado. Bueno, entonces aquí podemos hacer, sacar como factor a W, y aquí pues ahí tenemos 0. Bien, esto va a ser entonces H de B hacia A, ya separamos los H's, menos H de B hacia C. W es un factor, o sea, podemos, se va para acá, y se divide entre aquí, el W también, ¿sí? Para quitar este W, estos se suman, y por eso sale. Y luego lo divido entre el W que tengo aquí, y ya desaparecen los W. ¿Sí? Bien, esto finalmente me da la velocidad en C al cuadrado sobre esas 2G. Pero me interesa la velocidad en C. Entonces, velocidad en C, como está elevada al cuadrado, pues ya, esa diferencia, 2G pasa como un factor común, y sería nada más la diferencia de B hacia A menos H de C. En el momento que le demos números, ya tenemos un valor. Si aquí, por ejemplo, le damos 50 metros, aquí le damos 25, nada más reemplazamos, y ahí está un número. Por ejemplo, la presa que les decía, a lo mejor aquí esta es la cortina, etcétera, que tenga a lo mejor 100 metros, 200. Bueno, esa es con esa altura, calculamos con qué velocidad va a llegar en el punto más bajo, o según la referencia de aquí. Como la energía cinética se conserva, podríamos haber trabajado con energía cinética en B, con C, pero ¿qué va a suceder? Que aquí ya va a tener una velocidad, esta sería con la que empezaría aquí, y con la que llegaré aquí. Nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conservación de la energía. ¿Sí? Bien, eso es entonces cómo se va trabajando este tipo de problemas. Vamos a ver más adelante algunos otros, ir elaborando algunos ejercicios. Veamos el siguiente. Bueno, vamos a hacer entonces configuración. Por ejemplo, aquí está un collarín. Luego las barras. ¿Sí? Entonces están soportadas también con soportes. Aquí está. Y otro aquí. Está soportado aquí. Bueno, ese es el collarín. Y luego con datos como, aquí se llama C, collarín C. Bien, aquí vamos a colocar, por ejemplo, aquí hay un resorte, aquí, otro resorte, hasta aquí. Datos. Para llegar a este resorte y a este resorte hay 20 pulgadas. Este resorte tiene una rigidez K igual a 9 libras por cada pulgada. Y a 16 libras por cada pulgada. Esos son los datos. Bueno, ahora
Venga el enunciado. Entonces nos dicen que hay un collarín C de un peso W y que resbala sin rozamiento sobre una barra horizontal entre los resortes A y B. Bueno, entonces, ¿quiénes A? Vamos a ver. Será y B. Horizontal entre los resortes A y B. Ahora viene la condición. Si el collarín, ese collarín se empuja hacia la izquierda, a la izquierda, hasta que el resorte se comprima cuatro pulgadas y se suelta. Vienen las preguntas. Entonces hay que determinar la distancia que recorre el collarín y la velocidad máxima. Sí. Alcance. Hay dos incisos. Uno, sí. W es igual a 2 libras. El otro, si W es igual a 5 libras. Ahí está. Entonces el enunciado. Y pues ahí tenemos. Entonces lo que va a suceder es, hagamos lo siguiente. Está la barra. ¿Sí? Otra vez la imagen. Gracias. Voy a corregir. Para que quede bien también la grabación. Ya se está cansando entonces nos vamos a esto. ¿No? Estándar. Ahí mejoró. Bueno, creo que al menos, si no la mejor, pero... Entonces tenemos pues la situación desde ¿cómo se llama? El collarín. Vamos a hacer un poquito más. Pues aquí está nuestro extremo.
aquí está, digamos, el resorte primero, que ya se comprimió. Luego va en una posición intermedia, que no está ni pegada al otro collarín. Bueno, y ahí llega y vuelve otra vez ya a pegar con el otro collarín, perdón, con el otro resorte. Entonces podríamos decir que aquí esta es una posición 1, aquí es una posición 2, una posición 3. Bueno, y entonces, según el enunciado, vamos a ver, posición 1. Allí nos dijeron que se comprime y luego se suelta. Quiere decir que la velocidad 1 es igual a 0. Así también no lleva energía cinética, entonces es 0. X nos dijeron que se comprime 4 pulgadas. Por lo tanto, ya allí no hay energía cinética. Entonces, la que tiene, aquí está, nada más energía potencial tiene. ¿Y qué es la energía potencial? Un medio de la rigidez del resorte por su K, en este caso K1, y aquí ya estoy repitiendo, K1, y por una deformación que podemos llamarle X1 elevado al cuadrado. Bueno, sustituyendo, pues esto es igual a un medio de, aquí está, 9 libras por número, 9 libras por cada pulgada. Esa es K. Y por 4 pulgadas. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pulgadas con pulgadas. Pero aquí elevado al cuadrado. Entonces, aquí pulgadas, pero aquí son pulgadas cuadradas. Entonces, eso nos da un valor de 72 libras pulgada. Esa es la energía potencial. Convertido esto a libras pies, sería entonces libras pulgada. Para convertirlo en pies lo debo dividir entre 12 y va a dar que va a ser 6 libras pies. Ese sería lo que ya convertido a libras pies. Es una manera de... Bueno, luego nos vamos, por ejemplo, en 3. Podemos ver aquí, energía 3 es igual a un medio de también K, pero sería K2. Bueno, aunque estamos, sí puede ser K2, por X3 o X3 o K3, bueno, aquí es simbología, que debe ser elevado al cuadrado. Entonces, esto es igual a un medio de... Es decir, ¿por qué estamos nada más calculando la energía potencial? Porque el collarín llega a comprimirse y se suelta. Pega en el otro resorte y empieza a comprimir el resorte. ¿Cuándo se va a detener? Cuando ya exista ya aquí. Vamos a llamarle aquí, lo vamos a indicar para que no se pierda. Aquí sería X1 o XA, según lo que en simbología queremos. Lo que acabo de decir es esto. Y esto sería la X3 que le estamos llamando. Entonces, eso es lo que está sucediendo, por eso estoy tomando pues esos datos. Y va a hacer su máxima deformación cuando la velocidad en este collarín, del collarín ya sea 0 otra vez. Bueno, esto va a ser entonces igual a un medio, pero ahora la K es 16 libras por cada pulgada. ¿Sí? Y por X3 que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, ese X3
Sale pues vamos a ver, aquí llevábamos 72, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Quiere decir que aquí llegó a 72 libras pulgada la energía que teníamos. Pero bueno, podemos decir entonces que T1 más energía potencial 1 va a ser igual a energía potencial 3 más cinética 3 más potencial 3. Bueno, esto nos lleva pues de que energía cinética, ¿cuánto era? 0, porque aquí la velocidad en A es igual a 0. Entonces 0. Más la energía que se acumuló aquí, más 72. No estamos trabajando en libras todavía. 72 libras pulgada. ¿Sí? Pues ya tenemos estos dos. Más un medio de, ¿qué teníamos? Igual a, ¿dónde está? T3. Ajá, T3. Un medio de, igual a un medio, aquí era, aquí están 2, 0 más esto, me hace falta. Más 72 libras pulgada, esto es igual a un medio, estoy repitiendo un poquito, 16 libras por pulgada, ¿sí? Y por la X3, aquí es donde está, la X3, pero es al cuadrado, no cubo, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que me va a permitir calcular la X3, que es la que no sabemos cuánto se está comprimiendo el resorte? Sacando operaciones, a ver cuánto tengo aquí, 6. Bueno, hasta allí esto nos va a dar X3 al cuadrado, ¿sí? X3 al cuadrado es igual a 9 pulgadas. Por lo tanto, X3 es igual a 3 pulgadas, lo que se va a comprimir el resorte en B. Bueno, entonces ya eso nos permite calcular la distancia total. Distancia total, ¿cuánto se va a mover? Vamos a ver. Es igual, ¿cuánto se comprimió aquí? 4 pulgadas. Y luego de acá para acá hay 20 más 20, ¿sí? Y más 3 pulgadas. Vamos a poner aquí que es ese 20. Aquí son pulgadas y más 3 pulgadas, ¿sí? Pero luego aquí no todo lo está recorriendo el resorte, perdón, el collarín. Aquí, creo que ese dato no lo había puesto, ¿verdad? Sí, tiene una longitud de 6 pulgadas. Aquí me faltaba ese dato. ¿Sí? Bien, ahí apareció porque ya lo necesitábamos. Sí, estaba aquí, pero no lo había visto. Bueno, entonces resulta que tiene 6 pulgadas. Le vamos a restar entonces esas 6 pulgadas. ¿Sí? Esto sería, digamos, lo que es el recorrido total. Esto me está dando 21 pulgadas. O sea, 21 pulgadas. Ese sería el recorrido. ¿Qué más nos pedían? Y W es igual a 2 libras. Ajá. Entonces, luego ya viene lo que es la velocidad máxima. Bueno. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, ahí sería la distancia, la de 21 pulgadas. Creo que era lo que nos pedían, ¿no? Que era lo que nos suele determinar. Ajá, la distancia que recorre el collarín y la velocidad máxima. Entonces, ahí es donde podemos trabajar para encontrar esa velocidad máxima. Bien, sabemos que aquí es T1 más energía potencial 1. Esto es igual a, vamos
vamos a llamarle T2 más energía potencial 2. Aquí sabemos que esto es igual a 1 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más, aquí sería la energía, digamos, 1. Aquí es donde está la energía 1. Aquí está 72 libras pulgada o 6 libras pies. Es lo que calculamos aquí, la energía que hay, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad, vamos a llamarle 2 por el momento, más energía potencial 2. Perfecto. Pero luego, ¿con qué velocidad arranca? En el V1 o VA, aquí la velocidad en A es igual a 0. Esta que tenemos aquí como V1, entonces es igual a 0, más 6 libras pies, que es... Bien, aquí va entonces 1 medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más, ¿dónde se va a presentar la velocidad máxima? Cuando no está ni pegado al collarín de la izquierda, ni... Entonces allí quiere decir que en esta parte donde no hay presencia del collarín, y como está resbalando sobre barra libre, lisa, entonces aquí la energía es 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta, voy a ver los datos, bueno, para 2 libras. Estas, entonces aquí quiere decir que la velocidad 2 al cuadrado, que es en este tramo, va a ser igual a 2 por 6. Va a ser igual a 2 por 6 libras pies. Entonces pasó multiplicando. Eso va a ser sería entre la masa. Entre la masa. Entonces allí sería velocidad 2. Aquí ya sustituimos luego. 2 entre... Sería 2 entre... Aquí, bueno, dice que... ¿Dónde estaba el enunciado? Nos dieron que W... ya está bien aquí. Pero no es masa. Aquí es W es igual a 2 libras. Entonces aquí sería 2 entre 32.2 para convertirlo aquí en masa. Bien, entonces todo esto es lo que tenemos. Y finalmente, bueno, ahorita no tengo la calculadora allí pero esto nos va a dar 2 velocidad al cuadrado. Vamos a ver ahorita dónde tengo ese dato. Para 2 libras. Nos va a dar una velocidad, velocidad máxima de 13.9 pies por segundo. Ahora, ¿por qué ya se está usando pies por segundo? Porque aquí ya lo puse como libras pies. ¿Sí? Entonces, por eso ya la velocidad está dando ese dato. Es cuestión aquí de multiplicar todo esto, sacarle raíz y les debe dar este dato. Es decir, ¿qué estamos contestando? Cuando W es igual a 2 libras. Pero como este es libras y lo que tenemos aquí que es masa, entonces convertirse a masa y luego ya obtenemos el resultado. Bueno, allí pues el mismo procedimiento hay que hacer para contestar para cuando W sea 5 libras. Pues prácticamente es volver otra vez más bien estas formulitas que ya tengo, se le va cambiando nada más las distancias. Es decir, para obtener la distancia, que es lo que estamos calculando en primer lugar, pero aquí no importa sea de 2 libras o sea ¿cómo se llama? Es decir, al cambiar la masa, ¿qué va a suceder?
que esta velocidad será 13.9, no, porque si voy a cambiar en lugar de 2 libras, voy a poner uno de 5 libras, ¿qué va a pasar si el resorte lo estoy comprimiendo igual? Quiere decir que hay una energía igual que el caso pasado cuando era 2. Pero ahora, ¿qué sucede? Que hay más masa. Al haber más masa, la velocidad va a ser menor, ¿sí? Esta velocidad que acabamos de calcular. Pero ¿qué va a pasar con el resorte? Resulta de que cuando llega con menor velocidad, pero más masa, va a comprimir igual el resorte. ¿Por qué? Porque la energía se está comprimiendo, es decir, se está conservando. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos comprimiendo las mismas 4 pulgadas. Por lo tanto, esto va a ser, está aventando un proyectil de mayor tamaño. Por ejemplo, hay unas pistolitas allí de fuego, ¿no? Sabemos que le ponemos un proyectil aquí y se oculta, es decir, lo comprimimos y queda preparado. ¿Para qué? Para que a la hora que hagamos ¿cómo se llama? El gatillo, el seguro, se bote, ¿qué hace? Avienta el proyectil y se va a una distancia. Pero ¿qué pasaría si en lugar de un proyectil que pese, no sé, 5 gramos, ahora le pusiera uno de aquí, que es más del doble? Si le pusiera así uno no sé, 15 gramos, pues entonces el proyectil, el primero a lo mejor se va hasta allá, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con el otro? Pues va a quedar tal vez por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma cantidad de energía que le estamos poniendo aquí va a hacer que impulse a menos distancia. ¿Por qué? Porque esta es una masa, digamos, 1 pequeña y una masa 2 mucho más grande. Bueno, pero aquí no, como no está entrando en caída, sino que llega, en este caso, en lugar del proyectil de San Collarín, lleva menor velocidad, pero es mucho más. Entonces va a volver a comprimir la misma cantidad al resorte B. Bueno, allí sería entonces, ¿qué va a suceder con la velocidad cuando Una pregunta. sea 5 libras? Dije, Tiene que ser la velocidad, vamos a llamarle 2, menor, va a ser que la velocidad que acabamos de calcular, esta B1. Bueno, eso es lo que quiero que calculen, ya como una especie de repaso dije, una pregunta. ¿cuál es? Ahí en la velocidad 2 al cuadrado, ¿no es 12 el resultado de Velocidad, ¿dónde está? 12. donde ya se puso la masa 2 sobre 32, no arriba es 12? No, 12. Esta, aquí es 12, ¿de dónde salió este? 2 por 6 libras Ah, FT. sí, es cierto. Sí, es que debe ser, aquí debe ser 12. Correcto, gracias. Si no, no va a dar esto. Sí, No, es el de gracias. arriba, Inge. Aquí ¿no? Este es 2 por 6. Ah, Sí, pero sí, ya, corrijo. Es que este es el del numerador y este sí es donde está donde convertimos a más. Sí, gracias. Muy bien. Y eso sí me debe dar ya ese 13.9. Bueno, aquí pues no tuve una calculadora a la mano. Pero bueno, finalmente eso es lo que logramos obtener en este momento con la explicación que acabo de dar, con diferentes maneras, ¿no? Bueno, entonces calcúlenlo, ya sin duda por acá tengo un valor de ¿cuánto? De 8.79 pies por segundo. Es mucho menor que 13.9. Entonces nada más salir de duda. Entonces 8. Pues dije 79. Serían pies por segundo. Bueno, sería nada más comprobarlo.
Bien, entonces concluimos el día de hoy con este ejercicio y empezado el tema de energía potencial. Para el día martes quedó que vamos a tener una nueva evaluación, ya estaba hablado y programada en la clase pasada. Entonces, para que estén al tanto, si estoy corrigiendo las ubicaciones de las sesiones, porque no había ordenado mucho el orden. Estamos trabajando en realidad en este tema es de la unidad 3. Entonces, busquen allí ejercicios o lo que ya corresponda a esta unidad, y por ahí al final tiene que aparecer ¿cómo se llama? El examen. Entonces hay que explorar para que lo ubiquen bien y no vayan a estar buscando en la unidad 1, ¿verdad? Bueno, tanto ejercicios o todo lo que siga subiendo. Con esto concluimos el día de hoy, jóvenes, y nos vemos el día martes nuevamente. Que tengan excelente noche ya. Sale, Inge. Nos vemos. Buenas noches, Inge. Échenle ganas porque ya el semestre está terminando para todas las materias. ¿De acuerdo? Que todos tengan excelentes calificaciones. Nos vemos la siguiente. Vamos a tener...